Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En estos días de Cuaresma se nos pone con nuestra consideración y nuestra oración diversos pasajes del Evangelio y las lecturas y también en los salmos, habitualmente salmos penitenciales estos días, donde se nos introduce en ese clima cuaresmal o penitencial, como quieras llamarle, que nos ayuda, por otra parte, pues como esta mañana nos decían, en este proceso nuestro, proceso cuaresmal propio de conversión del corazón, de cambiar el corazón. Y una de las imágenes que hemos ya meditado hace unos días, hace unas semanas, eran las tentaciones, ¿no? El encuentro, el Señor, los 40 días en el desierto, ese tiempo de penitencia que el Señor pasa preparándose para toda la actividad pública, la vida pública, y el encuentro con el diablo, con el tentador, en ese momento del final donde pasa hambre, donde lo propone también el poder, donde etcétera, ¿no? Y claro, el hecho de que el Señor haya permitido ser tentado, nos ayuda, pienso, a considerar que nosotros seríamos tontos o locos si pensáramos o si nos creyéramos impecables, o si creyéramos que estamos por encima de las tentaciones, por encima del poder del diablo. Evidentemente, el diablo no puede nada contra Dios, y no podría nada contra nosotros si nosotros estamos cerca de Dios y nos apoyamos en el Señor. Es cierto que el Señor nos ha dado una fortaleza para tantas ocasiones, pero mi pregunta, lo que me pregunto en la oración es: ¿vamos nosotros a lograrla siempre, esa fortaleza? ¿O vamos a lograrla por nuestra fuerza? Es verdad, y sería lo normal, que pensáramos que la tenemos, porque como dice el Salmo, cuya tú es Deus, fortitudo mea, porque tú eres, Señor, nuestra fortaleza. Pero también somos conscientes, y no es ninguna evidencia, porque es clarísimo, no es algo que quiero decirte que tengo que explicar, porque es evidente, mejor dicho, y somos además testigos y protagonistas de eso, que hasta el final de nuestra vida seremos tentados. No, los años no quitan la tentación. No deja el diablo de intentarlo. Hasta el último momento conoceremos, y somos, insisto, todos pues conscientes de eso, tentaciones, obstáculos, dificultades, incluso caídas, momentos de mayor desánimo, etcétera, que nos están pidiendo luchar. Por eso hemos de comprender en nuestras circunstancias también que Dios, que tenemos que contar con Dios, y que no podemos como pensar que ya solos
nos vamos a mantener de pie. Es evidente que hay, y lo vemos en la sociedad, ¿no? Pues una actividad del mal que está viva, está ahí. Y que decía nuestro padre también, ¿te acuerdas, no? El diablo está suelto. Y el mundo, cuando hablamos de sus tentaciones, hablamos de la carne, del diablo y el mundo, ¿no? Y hablamos en ese sentido del mundo, en ese sentido de como una situación, no tanto, le hemos dado la vuelta, en la obra le hemos dado la vuelta, el espíritu de nuestro Padre le ha dado la vuelta, en el sentido del mundo santificable. Pero lo digo más en el sentido del mundo como una tentación, como algo que nos puede separar de Dios. No tiene que ser así, pero existe esa tentación. Hay una actividad satánica del tentador. Y es que basta abrir la prensa cada día, ¿no? Y si tenemos un poco de sensibilidad nos damos cuenta que hay muchas cosas que pasan en distintos niveles sociales, políticos, de la Iglesia, de la sociedad, de que quieras, pues hay situaciones que no se entienden si no es que hay un poder del día tentador. Porque la actividad es siempre, ¿no? Es así, es siempre, ¿no? De hecho, es permisión divina que el tentador se acerque a Jesús. Quiere aprovecharse de la debilidad humana que en ese momento, por pasar 40 días sin tomar bocado, pues tiene. Y pasa y dice, tuvo hambre, claro. Tuvo hambre. Y se quiere aprovechar de esa necesidad fisiológica de Cristo. No tanto el hecho del hambre, sino el querer del diablo de dominar a Dios hombre. De hecho, después le plantea el que le adore. Para apartarlo de su misión redentora. ¿Y qué hace el Señor? ¿Qué hace el Señor? Pues no dialogar. No dialogar. Es cortante en sus respuestas, es contundente. Aparece ese poder de Dios, aparta de mí, Satanás, etc. O esas respuestas que le dan la vuelta al argumento del tentador. Dicen algunos padres de la Iglesia, es una interpretación, que en esas tentaciones seguramente el diablo no tenía una seguridad absoluta, dicen, de que era el Mesías Cristo, sino una especie como de sospechas solo. Y por eso quiere aprovecharse. ¿Por qué? Porque también le ve hambriento. Y no podía creer que Dios, entre comillas, el Hijo, estuviera hambriento. Es decir, no creía todavía en esa humanidad santísima, en la debilidad humana de Dios, del hombre Dios. Por eso trata de probarle. Así actúa con nosotros, Quizás incluso para averiguar si realmente era Dios. Pero cuando Jesús responde de esa manera al tentador y le dice, también está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios, el diablo se da cuenta.
aun intentando condicionar a Cristo, muéstrame que eres el Hijo de Dios y entonces convierte estas piedras en pan, o adórame, o lánzate de aquí que tus ángeles te cogerán, muéstrame que eres santo, muéstrame que eres perfecto, muéstrame que eres... Ponte ante ese peligro, haz algo extraordinario, no te conformes con lo ordinario, convierto esto en pan, etcétera, etcétera, lo que le dice, ¿no? Pues el Señor contesta con contundencia, incluso, pues evidentemente, cogiendo la Sagrada Escritura. Y en toda la oración, en el fondo, el Señor recurre a la palabra de Dios, recurre a la palabra de Dios. Pues claro, fijaros, de alguna manera esto se repite en nuestra vida, porque lo corriente, lo de cada día, lo que nosotros hacemos, en nuestros días tan normales, tan rutinarios o tan seguidos, pues también el Señor, el diablo tentador puede presentarnos también esos momentos, esas tentaciones, ese querer salir de lo corriente, de lo ordinario, en el sentido de no santificarlo, de no aceptar las cosas que en lo ordinario Dios nos pide, ¿no? Es eso que hablaba nuestro padre, ¿te acuerdas? De la mística ojalatera. Ojalá yo tuviera, ojalá fuera, ojalá yo no estuviera aquí, ojalá estuviera allá, ojalá yo no hubiera hecho eso, ojalá yo hubiera, no sé. Es decir, el diablo le pide una cosa extraordinaria al Señor. Y el Señor le hace ver que no es el camino, que por ahí no va a pasar. No va a pasar. Creo que la enseñanza es clara. Porque tú y yo, que llevamos ya tiempo de vocación y de entrega a Dios, nos damos cuenta, precisamente, que lo que el Señor nos pide, que lo que el Señor nos está como requiriendo cada día, es santificar lo normal, lo de cada día, no lo extraordinario, que a veces habrá, pero pocas veces. No vivimos de milagros, no vivimos de cosas extraordinarias, vivimos de una rutina, de una rutinaria vida ordinaria, perdona que lo diga así, en el sentido positivo de la palabra rutina, donde los días van pasando uno tras otro, ya más rápido, cada vez a mí personalmente me parece que pasan más rápidos, que las semanas se nos van de las manos, pues, y pues donde, no, digamos, podemos decir de una manera muy así, no pasa nada y pasan muchas cosas. Pero es que en ese no pasa nada, de cada día, empezar el día, acabar el día, la tertulia, la vida de familia, la comida, el trabajo, lo que hagamos, ¿no? Es decir, el deporte, el descanso, etcétera, etcétera, todo lo que hacemos, esos son cosas tan normales que el peligro que tenemos es que no queremos encontrar al Señor ahí. Que el peligro que tenemos es que nos descuidemos esa santidad ahí vista en las cosas más pequeñas, más ordinarias. El santo del ordinario, ¿os acordáis? Que decía el Papa en la canonización, o aquella otra idea de él, el santo de la puerta de al lado, que decía el Papa también, y que se utiliza para una de las biografías de Isidoro Zorzano, ¿no? El santo de la vida, de la puerta de al lado. Seguramente nosotros tendremos también que decirlo, ¿no? He vivido con santos que vivían a mi lado. El otro día, comentando con alguien, no sé dónde fue, pero decía, ¿no? Pues la riqueza que tenemos, ¿no? Por ejemplo, con las tertulias filmadas de nuestro Padre, ¿no? Evidente, yo creo que todos prácticamente los que estamos aquí lo hemos conocido en vida, ¿no? O al menos, casi todos, ¿no? Pero el tener esos testimonios de las tertulias filmadas de nuestro Padre, donde le vemos el tono de su voz, los gestos que tenía, el movimiento de sus manos, las respuestas, el modo de ser, el carácter, etcétera, hay muchas cosas, ¿no? Pues es una riqueza, ¿no? Porque estamos viendo un santo. Esa idea que teníamos quizás hace años del santo que está en el altar,
No, vemos un santo, como tantos otros santos hoy día, Juan Pablo II, etcétera, etcétera, que vemos filmadas sus tertulias, o sus encuentros, o lo que sea, o sus catequesis. Pues es el santo de la puerta de al lado, es decir, el que todos los días convivimos con él, tomamos el café con él, estamos en la tertulia, o trabajamos con él, el ordinario. Y ahí cada uno, personalmente, con Dios, pues va luchando en ese camino de santidad. Hacemos lo de siempre, lo de todos los días, pero de manera extraordinaria. De manera extraordinaria. Dios se sirve de esos sucesos normales de cada día para hacernos mejores. Para hacernos mejores. Dios se sirve de nosotros. Somos apóstoles, lo recordaba esta mañana, precisamente por nuestra vida para atraer a las almas, a través también de nuestra, entre comillas, normalidad. Dios se sirve de nosotros cuando incluso no tenemos ningún encendimiento. O nos parece que nuestra vida, en el sentido más positivo de la palabra, es anodina. Y llegamos, por ejemplo, a la tertulia y quisiéramos contar cosas, pero es que no nos ha pasado nada. No nos ha pasado nada. Nos ha pasado lo de todos los días. No ha pasado nada extraordinario. Hay personas que sí que son capaces, a lo mejor, de un paseo, de cualquier otra cosa, contar muchas cosas, porque tienen la capacidad de convertir lo ordinario en cosas pues extraordinarias, ¿no? En el sentido, ¿no?, de contarlo. Yo recuerdo una tertulia hace años con don ahora me saldrá el nombre. Este sacerdote que tenía un programa de televisión y que... Don Ronsoro, don Ángel, gracias. Una tertulia con él, donde estaba en su centro una noche, estaba él ya mayorcito. Había salido a comprar algo al supermercado y la tertulia le dio para contar lo que le había pasado en ese camino. Porque tenía capacidad don Ángel de contar las cosas como, haciendo de lo ordinario una cosa muy extraordinaria, ¿no? Es decir, y porque le pasaban cosas o las provocaba, no sé. El caso es que yo me reí mucho, ¿no? Porque no tenía más importancia que lo que había hecho, pero sabía darle el tono jocoso, el tono simpático, el tono... Bueno, pues hay personas que sí, que son capaces de hacerlo así. Pero llegamos al final del día y decimos, ¿qué me ha pasado? No ha pasado nada. Sí, he trabajado, he hecho pero nada más. Pero lo hemos convertido en algo santificado, lo hemos santificado. Hemos encontrado al Señor allí, hemos hecho algo extraordinario, hemos hecho extraordinario, el sentido de la santidad de aquello ordinario. Satanás vuelve a la carga. Dice, le transporta a la santa ciudad. Lo pone sobre el pináculo del templo, dice así. Si eres Dios, si eres el Hijo de Dios, se ve que tiene dudas, échate de aquí abajo. Tírate desde lo alto del templo, que los ángeles te llevarán en sus manos. Otra vez lo extraordinario. La gente pide cosas extraordinarias, Y el Señor, que realiza cosas extraordinarias no solo cuando la gente se las pide, milagros, leemos el Evangelio, sino cuando contempla la necesita, es porque su misericordia se enternece. Es decir, porque Él sabe la necesidad que tenemos de eso.
que saquemos consecuencias de esto. Que Dios es el Señor de la historia y por tanto el poder de Dios y la mano de Dios no se ha empequeñecido, que el diablo no puede nada contra él, que nunca seremos tentados por encima de nuestras fuerzas, nunca. Y por tanto, que nunca le pongamos esas condiciones a Dios. Señor, si tú me ayudas, yo no. Señor, si tú, yo haré. No podemos poner esas condiciones al Señor, ¿no? Yo me entregaré más si tú haces esto. Yo haré esto mejor si tú, ¿no? Nuestra vida es de adoración. Y nosotros lo hacemos las cosas por amar al Señor, sin pedir nada. Nada, fuera de lo normal, de lo ordinario, de lo corriente. Pues ya es bastante milagro que todos los días, ¿no?, podamos respirar, porque eres de Dios, porque nos mantiene en el ser. Ya es milagro que todos los días tengamos capacidad de pensar, de rezar, de hacer tantas cosas buenas. Ya es milagro en el sentido de que Dios Dios es nuestro Dios, es decir, nos mantiene, nos crea, nos ama, para pedirle más o para ponerle condiciones. Y esto nos llevará, me parece, también, pues, sobre todo yo creo que a tener en el corazón, pero otra parte lo necesitamos, confiando en la grandeza de Dios, confiando en el poder de Dios, confiando en ese Dios que nos quiere tanto, en ese Dios que es el Dios de la historia, que no es nada incapaz, nada vence contra él, nos dará un sentido muy profundo de nuestra filiación divina. Somos sus hijos. Somos sus hijos. Y por tanto, eso se traduce, me parece, debería traducirse en nuestra alma, ante todos los acontecimientos, en paciencia, en serenidad, en tranquilidad interior, en quietud, en gozo, en paz. Me pregunto muchas veces, yo personalmente, ¿tengo paz? Esa paz se manifiesta. Las cosas me entorpecen mi paz. ¿Qué entorpece la paz que tengo que tener? Y por tanto, lo que tengo que dar a los demás. Estoy tranquilo. Los apóstoles en la barca se quedan impresionados al ver el poder de Dios al calmar el agua, ¿no? Y se ponen de rodillas, dicen, y lo adoraron, porque este realmente es el Hijo. ¿Qué poder? ¿Quién es este? ¿Qué poder tiene? Que hasta las aguas. Aquello les da, en medio de la inquietud y de la intranquilidad y de la zozobra que han pasado, de pronto se calma todo porque Dios está con ellos. Y eso que estaba durmiendo, pero le despiertan, se calma todo. ¿Y qué paz les da? En medio de nuestras zozobras y de nuestra inquietud, en muchos días Dios está con nosotros. Que no sale esto, Dios está conmigo. Que aquello me está costando más, que esta virtud o que este propósito no acabe de salir, o que llevo una temporada en la cual tengo más tentaciones, o una situación en la cual estoy como más inquieto por muchas cosas. Paz. ¿Estás con Dios? ¿Tienes al Señor? Así tiene que ser. Mirad, en nuestro devenir, ¿no?, pues nos encontramos muchas veces con situaciones en las cuales tenemos que recurrir al Señor, porque está su providencia divina. Esto tendríamos que hablar mucho, pero
Hay una providencia divina particular en la vida nuestra, en la vida de la obra, en la vida de la Iglesia. Y nos vemos, ¿no? Nos damos cuenta, ¿no? Es decir, que el Señor actúa siempre en nuestra vida y que por tanto los acontecimientos que nos pasan, que a veces podemos no entenderlos, nos pasa con frecuencia no entenderlos, ¿por qué, Señor, esto? ¿Por qué esta enfermedad? ¿O por qué esta situación? ¿O por qué, yo qué sé, lo que sea? ¿O por qué me está costando tanto? No entenderlos. Hay que entender que Dios está detrás y que es, repito, el Señor de la historia y por tanto su providencia nos cuida. Poder, el cariño amoroso, la atención amorosa de Dios por las criaturas. Todo está en manos de Dios. Nada puede el diablo. Es verdad que muchas veces podemos, con frecuencia, ofender a Dios, caer. Vale. También Dios ha permitido esa caída nuestra para que nos vamos a levantar y seamos más fuertes. Y así todo. Dentro de esa normalidad de nuestra vida pasan cosas que uno tiene que saber descubrir en ellas la mano de Dios y su providencia. No cosas extraordinarias, sino ordinarias, pero que nos hacen santos. Y todo eso nos tiene que dar como luces en el alma. ¿Para qué? Para descubrir a Dios. Para no acostumbrarnos al encuentro con Dios. Para no hacer de nuestra vida una especie de retahíla de cosas que hacemos todos los días, casi repetitivas, pero donde no sabemos o no queremos o no. Nos hemos acostumbrado a encontrar al Señor. Ver la belleza de esas cosas. Y eso, insisto, ¿no? Me parece a mí que viene mucho también de nuestro sentido de la filiación divina. Soy hijo de Dios y por tanto en todo lo que me pasa, incluso en mis defectos y en mis pecados, me encuentro con Dios, que me perdona, que en su misericordia, o que me ayuda, o que me ayuda a vencer la tentación, o sencillamente que está conmigo. Más cuando lo tenemos en casa. Seamos sobrenaturales. Pongamos al Señor en la vida nuestra de esa manera, de forma que acabe el día, al final del día, hagamos el examen de conciencia aquí en familia, y el resumen sea: gracias, Señor. Hoy me he equivocado muchas veces. O he hecho cosas, te doy gracias por tantas cosas buenas que me has dado hoy. Perdóname, pero gracias. Porque a pesar de que ha sido un pequeño desastre al día, en estas cosas, te he notado cerca. He sentido tu ayuda, tu protección, tu providencia. Perdóname, miserere mei, con tu misericordia enorme, grande. Vamos a pedir esto al Señor. Termina ya nuestra oración. Cristo es tentado, el diablo desconcertado ante esa grandeza de Dios, del Hijo de Dios, pero el Señor nos enseña a no dialogar con la tentación y amar también las cosas que Dios nos pide todos los días, en lo ordinario. Que ojalá también la vida de María y José, que tiene tanto de ordinario y tanto de sencillez, de estar con Dios, nos ayuda a ti y a mí también a vivir así, centrados en Dios, como esta mañana nos recordaban, centrados en Dios, con la fuerza de Dios y apoyados en su misericordia y en el señorío de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.